Es un gran privilegio para nosotros estar nueva vez en tu pantalla para hablar de esto que es palabra de Dios, de esto que es la escuela sabática, hoy con el título A uno de estos mis hermanos pequeños. Y queremos abundar contigo y que tú abundes con nosotros y que esté en la misma sintonía espiritual que nosotros referente a este tema. Así es que no te muevas ni un momento. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Es un privilegio para nosotros compartir con ustedes un nuevo programa en su canal Palabra de Vida, con una nueva lección a uno de estos mis hermanos más pequeños. Durante todo este trimestre hemos estado tratando temas que tienen que ver con lo económico, nuestra vida espiritual relacionado con esto, y hemos aprendido bastante. Nosotros hemos sido los mayores beneficiados al tener que estudiar y compartirlo con ustedes. Por eso invitamos a que también lo compartas, hagas tus comentarios, te suscribas y por supuesto hagas tus comentarios en cuanto al contenido y lo que te gustaría que también nosotros desarrolláramos a través de este canal. Así que bendiciones y muy bienvenido otra vez. Muchachos. ¿Cómo vamos? Vamos bien, gracias a Dios. Pues empecemos orando. Amén. Como de costumbre, querido Señor, gracias una vez más por el privilegio que nos das. Gracias, Señor, por cada amigo que se beneficia, Señor, pues a través de este estudio que hacemos de tu palabra, Señor. Queremos pedirte que puedas seguir haciendo tu obra en nosotros y en cada amigo, oh Dios. Que tu palabra pueda seguir cobrando fuerza, Padre Celestial, y que de manera muy especial tú puedas darnos la fuerza de voluntad para poder vivirla, Señor. Gracias porque nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El libro de Mateo capítulo 25, verso 34. Mateo 25, 34 es nuestro texto para memorizar. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Vengan, benditos de mi Padre. Ese es un texto bastante motivador, ¿no? Claro que sí. Bastante motivador porque es ese texto que nos permite, que nos da la bienvenida de la entrada al reino de los cielos. Y cuando uniéndonos, pues a uno de estos mis hermanos pequeños y entren a este reino, la Biblia tiene varias promesas que son dirigidas específicamente a gente que tiene algún tipo de sufrimiento, que ha llorado, que ha padecido, a los pobres. Entonces me llama mucho la atención el título de estos, mis hermanos más pequeños, y la bienvenida que dará Jesús al reino de los cielos. Así es. De hecho, el libro de Apocalipsis dice, y enjugará Dios toda lágrima De los ojos de ellos. Bueno, tomando en cuenta ese texto, es posible que no haya un salvo que no haya llorado. Tomando en cuenta el texto. No, es que literalmente no lo habrá, porque recuérdate que cuando el Señor expresa esa palabra, en el orden que van, es cuando ya se le ha dado la retribución a los que están fuera de la ciudad, los que están dentro tienen algún familiar fuera de ella, un amigo, alguien a que apreciaron. Y que por eso incluso Jesús llora, porque el anhelo de Jesús es que los que están fuera de la ciudad, que tomaron su decisión de no aceptarlo, o sea, lo que el cielo hubiese querido es que todos ellos hubiesen alcanzado la salvación. Incluso Satanás está fuera. ¿Y cuántas cosas no hizo el cielo para que Satanás no estuviera de ese lado? Exactamente. Así que todos lloran, todos, si el Señor nos da la oportunidad, todos lloraremos, ¿no? Todos hemos llorado y todos lloraremos y seguiremos llorando hasta que Jesús venga, que es que vamos a quitar todas esas lágrimas. Porque es que estamos en un mundo de pecado y una de las consecuencias del pecado es el sufrimiento y el dolor. Así es. Independientemente de que tú no hayas sido el ocasionador, pero puede ser también
vamos a decir, víctima afectado. del sufrimiento de este mundo. O sea, muchas veces cuando uno ve a veces noticias, escucha de casos, eso le lacera el corazón a uno. Y tristemente muchas veces eso toca el corazón porque uno sabe el final de ese estilo de vida muchas veces. Y eso es lo que puede causar una tristeza a veces un poco más profunda. Sí, y como dice la lección, ¿verdad?, del sábado, el Señor siempre ha tenido un cuidado especial para con los huérfanos, la viuda, los desamparados. Sí. Dios siempre ha tenido un cuidado especial. Y muchas personas dicen, si existe Dios, dicen muchas personas, porque las viudas, los desamparados, no sabiendo que la Biblia siempre ha tenido un cuidado especial con esas personas. Claro. Ahora, ¿dónde está el quis aquí del asunto? En que ese cuidado especial Dios ha designado a sus hijos Para resolver esos problemas. para resolver ese problema. Sí. O para por lo menos aminorarlo en la medida de lo posible donde hayan hijos de Dios. Exactamente. Si hay hijos de Dios, hay un llamado. No a que nosotros se lo dejemos a Dios, porque nosotros muchas cosas, no, eso hay que dejárselo al Señor, que sea Él. No, el Señor me tiene en este mundo para aliviar las cargas de los desamparados, de los huérfanos, de la viuda, o sea, para eso el Señor me tiene aquí. Exacto. Y por eso me ha dado la bendición, quizás, de darme cosas a mí para que yo pueda dar a otros de esa bendición que Él me ha dado. Sí, a mí me parece muy interesante porque yo hace unos días atrás, aunque no me había familiarizado con el estudio de esta semana, había considerado algunos puntos, incluso lecciones que tienen el título de algunas cosas que había considerado, y conversaba con alguien y yo le decía exactamente eso. O sea, Dios tiene la capacidad de resolver el problema de cualquier persona, porque Dios no tiene ninguna limitación, pero Él quiere y nos tiene a nosotros, y la verdad que Él espera que seamos nosotros el canal que Él utilice para llevar bendiciones a esas personas, esperanza. Y muchas veces, pues, el sustento, ¿no? El sustento pues material, que muchas personas carecen de él cada día, y la gente se preguntará, bueno, pero que le dé el que tiene, pero de lo que tú tienes tú puedes dar algo. Claro. Porque Sí, siempre hay alguien que necesita más que tú. Claro. Siempre hay Alguien que necesita más que tú. Y yo decía, pues el instrumento que Dios quiere utilizar es a ti. Es bueno, por ejemplo, cuando tú necesitas algo, que alguien se acerca. Mira, ¿qué tú entiendes? ¿A quién tú ves? ¿Tú ves a la persona o ves a Dios obrando? Porque Dios conoce tu necesidad. Y es lo mismo que Dios espera que tú y yo hagamos. ¿Sí? Que vayamos ante el que nosotros sabemos que necesita y le digamos, mira, aquí está. Eso que necesita. Sí. Entonces yo creo que la lección de esta semana no es menos importante que la que hemos tratado anteriormente, y yo sea de paso, contiene algunas pautas que, si nosotros las consideramos, son las que nos ayudarán a entrar en connotación con Mateo capítulo 25 en aquel día, Claro. cuando el Señor haga esa pregunta. Al final de la historia. Sí. Porque esto es al final de la historia. Eso al final de la historia. Al final de la historia. Al final de la historia. Entonces, entramos en materia prácticamente, aunque lo utilizamos en un modo de introducción. Los pequeños, naturalmente, todos, bueno, yo tuve hermanos pequeños, tú posiblemente, y Darwin también. Hermanos pequeños son esos hermanos más débiles, con menos fortaleza, con menos capacidad, con menos oportunidad o privilegios que los mayores, ¿no? Los que han caminado, los que están comenzando a caminar una vida cristiana nueva, esos son los menores, los pequeños. Entonces Jesús dijo, en cuanto le hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Una de las dicotomías que tenemos nosotros los cristianos, y como se mencionaba en un tema que escuchamos reciente, la incoherencia, es que nosotros decimos amar a Jesús, pero no amamos a sus hermanos. Interesante, muy interesante. Y no hay nada de coherencia ahí. Entonces, realmente, o sea, el pecado enferma la mente. Sí, Y una de las cosas es que cuando tu mente está enferma, tú no te das cuenta de lo que uno está haciendo. Hoy nosotros estamos en una dinámica de cristianismo donde eso está pasando. La obra de caridad como que se está colocando a un lado, y el empuje del cristianismo es a que tú prosperes. O sea, yo voy a decir esto, me voy a arriesgar a decir lo siguiente. En la Biblia no hay un hombre que murió rico. Abraham murió pobre. Dio todo lo que tenía
Job dice que se volvió a ser rico, pero algunos de la tradición judía dicen que días antes de morir donó todo lo que él tenía. Nicodemo y José de Arimatea se unieron a Jesús, eran ricos, terminaron pobres. La hermana White dice que al final de la historia los hijos de Dios eran pobres y pocos. O sea, ¿por qué? Porque el tema dinero es como, por así decirlo, las manos de los hijos de Dios son un puente entre Dios y el necesitado. A nosotros muchas veces se nos ha cerrado el corazón por la maldad de otros. Inclusive muchas veces hay hermanos que se justifican diciendo, no, ya yo no hago eso porque a mí me engañaron. Pero no debe ser el caso nuestro, porque a Jesús nunca se le enfrió el corazón. Y aunque él sabía que había gente que lo que iba era por los panes y los peces, sabe que él nunca dejó de dar los panes y los peces. Nunca dejó de dar los panes. A pesar de que sabía que lo que iban atrás de él, y muchas veces se detuvo y le dijo, yo sé que ustedes vienen de mí. Él estaba consciente de que venían por panes y peces. Pero más sin embargo él nunca dejó de dar los panes y los peces. Porque sabía que si él hacía eso, comenzaba a pasar algo en su corazón y era comenzar a cerrarse. No, y que iba contra su naturaleza, recuerden eso. O sea, iba contra la naturaleza propia de Dios. Sí. Él era, o sea, él había venido a eso. Él había venido a darse completamente. Entonces, aunque él sabía que las personas no iban a valorar eso, porque incluso dentro de la experiencia cristiana hay muchas personas que todavía no valoramos en realidad el sacrificio que él hizo. Aún así, Jesús, ¿qué hizo? Murió por nosotros y se entregó y lo dio todo. Imaginémonos eso. Así es, y conforme a lo que están diciendo, entonces ahora me llega en la mente iglesias que tienen división de clases. Donde de un lado, pues es posible que vayan 2 o 3 pobres a esa iglesia, tienen tiempo yendo a esa iglesia y ahí están. Pero hay otros que son ricos y se sientan por un lado. De hecho, fui a una iglesia una vez que había una división a la hora de comer. Los de clase alta, pues se comían en un lugar Apartado. y los de clase un poco más humilde, como le dicen, un poco más humilde, pues se sentaban en otro lado y comían en otro lado. Según lo que ustedes me están diciendo, eso dentro del cristianismo debe ser inexistente. No puede haber esa división de clases dentro del cristianismo. No, porque, mira, por ejemplo, aquí en la lección del domingo, la vida del ministerio de Jesús, hay una parte que es importante que nosotros resaltemos, que era que en los días de Jesús se consideraba la pobreza como una maldición. Yo no digo que en los tiempos de Jesús. Ahora, Hoy, porque muchas predicaciones de muchos grandes predicadores es en contra de la pobreza. Exacto. Y con ellos los pobres. naturalmente. Y cuando se piensa en alguien pobre, es alguien que cuando se te acerca es a pedirte. Mucha gente Que cuando, piensa en cuando se te acerca es por lo que tú tienes. Que solamente ve las cosas por interés. Que son gente, o que somos, bueno, no podemos sacar bien. Que todo su movimiento de vida es a conseguir con qué comer, con qué vestirse y dónde dormir. O sea, pero nosotros, si nos hubiese tocado vivir en el tiempo de Jesús, ¿cómo nosotros hubiésemos considerado ese maestro que decía que no tenía dónde recostar su cabeza? Exacto. ¿Qué atractivo hubiese tenido para nosotros? Porque los grandes predicadores y ministros de hoy, lo menos que se muestran en su vida es pobreza. Lo menos. Y lo menos que quieren representar públicamente. Es el sector pobre. Es el sector pobre. Exacto. Ningún más pastor o gran predicador de hoy en día quiere darse a conocer como que él sea pobre. Porque entiende el mismo concepto de los días de Jesús, de que el que se presenta como pobre está destituido de la gracia de Dios. Tristemente, o para bienaventuranza nuestra, miramos que el ministerio de Jesús se desarrolló más entre gente pobre que entre gente con... De hecho, Jesús no visitó nunca la casa de un rico. Más sin embargo, vivía entre los pobres. Y no solo eso, que con las personas que Jesús entró en contacto, que tenían dinero, o sea, eso causó, o sea, el encontrarse con Jesús causó una impresión tan grande que ellos dijeron, no, pero espérate, vamos a soltar esto porque esto es lo que yo veo en este hombre. Exactamente. Los que tuvieron contacto con él, que eran ricos, Pero en un momento tuvieron que decir, no, espérate. Esto hay que ¿cómo se llama? Redefinir lo que significa la bendición de Dios. Exactamente. Redefinir.
Más sin embargo, vemos que Jesús comenzó aquí en la lección del domingo, dice la vida y el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús estuvo basado entre esa gente que era rechazada en la sociedad. Así es. Ladrones, o sea, ladrones publicanos, que es lo mismo, prostitutas, pobres, incluso fue criticado por eso. Se le llegó a reclamar por eso. O sea, tú te sientes, lo tuyo es con prostitutas, ladrones y pobres, con ellos que tú te sientas a comer. O sea, ellos sentían en Jesús una reprensión tal, porque Jesús hacía todo lo contrario de lo que ellos hacían. Ustedes aman los primeros puestos. A ustedes les gusta que le llamen maestro, pero no cualquiera, la gente rica. La gente rica. Y es que, como dice un refrán muy popular, si tú pasas por donde hay cadillos, se te pegan en la ropa. Exactamente. O sea, y tristemente, cuando nosotros vemos a alguien con dinero o con posición social importante, como que hay un cambio automático en el trato hacia esa persona. Y Jesús nunca tuvo esa diferencia en el trato de las personas. De hecho, Jesús llegó a romper paradigmas. ¿Cómo acercársele a un leproso? Y Jesús llegó a tocar a un leproso. O sea, para su tiempo eso era algo impensable. Pero Jesús rompe eso porque necesita llegar a este tipo de gente. Claro, y es interesante notar que, a diferencia de nosotros, haciendo énfasis a lo que comentaba Alfonso, de que muchas veces nosotros, cuando sabemos que alguien, por ejemplo, maneja una buena posición económica, al momento de socializarnos con esa persona, mostramos como que cierto... Hasta debilidad, vamos a decir. Sí, debilidad y un aprecio como muy especial, y queremos darle a esa persona lo mejor Lo que que no- poseemos, hasta lo que no cosa tenemos. que no hacemos con el que nosotros literalmente sabemos que necesita que nosotros le demos ese trato y esa condición. aceptación. Y es interesante porque en el ministerio de Jesús, cuando estas personas entraban en contacto con Jesús, de Jesús no recibían eso. Al contrario, ellos decían, pero ven acá, maestro, ¿cómo es la cosa? Sí. Porque donde quiera que yo llego, yo recibo un trato especial y hay que hacerme homenaje por quien yo soy. ¿Y cómo que contigo la cosa es diferente? Entonces, eso que hacía, chasqueaba a las personas y decían, pero espérate, este hombre es diferente, este hombre no es normal, hay algo diferente en este hombre. Y eso llevó a muchas personas con dinero a acercarse a Jesús. Fíjate los milagros de Jesús. Los milagros que Jesús le hizo a personas con dinero, como el centurión y esas personas, ellos iban donde Jesús. Nota eso. Interesante. Ahora, los milagros que Jesús hizo con relación a los pobres era Jesús Que iba iba. donde ellos. O pasaba por donde ellos estaban. La providencia los guiaba donde esas personas que necesitaban su presencia, su apoyo. No es que Jesús no tiene un ministerio especial con los ricos, pero socialmente eran más afortunados que aquellos que no tenían. Exacto. O sea, Jesús nunca mostró una diferencia entre ricos y pobres. No, le hizo a todos. Para a Jesús todos. era lo mismo. Así es. Ricos, pobres y todo eran almas que necesitaban salvarse. Nosotros tampoco podemos hacer esa diferenciación entre ricos y pobres. A la hora de predicar, a la hora de buscar, necesitamos predicar y dar evangelio a todos de manera igualitaria. Así es. Pero con nuestros recursos que el Señor nos haya permitido tener, ayudar de manera focalizada, específica, a esos hermanos más pequeños, ¿no? Que fue también la vida y el ministerio, pues, de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Provisión de Dios para los pobres. La provisión de Dios para los pobres, bastante interesante. O sea, Dios hizo provisión ¿para quién? Para los pobres. O sea, el Señor, claro, recuerden que cuando salen de Egipto, todos estaban en la misma condición social. Eran esclavos y Todo. salieron. Sí. O sea, salieron cada quien con lo que tenía. Más sin embargo, cuando fueron a establecerse en Canaán, Dios dijo, miren, aquí en la comunidad de ustedes, en su sociedad, va a haber gente que por providencia no va a poder tener lo que tienen los demás. Esos son pobres. Y las viudas, no sé, una serie de prescripciones para salvaguardar esa parte menos afortunada de la sociedad. Exactamente, y entre parte de esas prescripciones son los frutos que están en la cerca, los pobres. Las gavillas que se van cayendo, no me las recoja, deja Eso que las le recojan hacen los los pobres. pobres. Lo que un año, el año sabático, que igual que no el se mango siembra, seguía que- dando mango, la naranja seguía dando naranja. No, eso no me Eso lo es recoja. para los Deja pobres. que los pobres, ese año sabático, los pobres conseguían mucho más que el rico. Claro. Porque el rico no conseguía nada de su producción. En ese año El rico- Se limpiaba, Sí. el pobre se limpiaba. Sí, el pobre se limpiaba. Entonces, pero la provisión de Dios para los pobres, ahí hay algo interesante. Dios nunca dio lo que el pobre quería, sino lo que él necesitaba. Así es. También. A lo que el Señor dice, como tú dices, el Señor dio pan y peces.
porque tenían Pero hambre. no le dio Había dinero. una necesidad. Pero el Señor nunca dijo, mira, búscame un pecadito, ahí hay dinero y dásemelo a estos muchachos, a los pobres que están allá, Le a repartió los que están chelito. pidiendo. Nunca. De hecho, los mismos discípulos llega un momento que llegan a la puerta de la Celestina, creo que se llama, la del templo de Jerusalén, y hay ahí un señor pidiendo que tenía... No, la puerta es la hermosa. Exacto, la puerta de la Eso tú hermosa. estás hablando de Pedro y Juan, ¿verdad? De Pedro y Juan. Ok, muy bien. Cuando llega, lo primero que varones galileos, pasen por aquí que ustedes no han dado la ofrenda. Ellos le dijeron, mira, nosotros... Que le era permitido a ellos hacer eso por su condición de pobre. Por su condición de pobre. Pero ellos se lo dijeron, mira, nosotros oro y plata no tenemos. Me imagino el semblante de ese pobre individuo. Oro y plata no tenemos. Pero de lo que tenemos... De eso Te que te damos. vamos a dar. Ahora, ahí hay algo interesante. ¿De qué es que el Señor nos pide a nosotros que demos a los pobres? Uf. De lo que tenemos. tenemos. O sea, lo que no tenemos, No lo No, podemos obviamente dar. no podemos no dar. lo podemos dar. Nadie puede Por dar. eso también el texto dice, dad de gracia lo que vosotros, De gracia recibiste. simple. Que no nos están llamando a dar lo que no hemos conseguido de gracia. Claro, Entonces, lo que a usted no endeudarnos tiene, lo que usted para no- dar. No. No, nosotros no estamos De llamados acuerdo a la endeudarnos. capacidad y la condición que usted tenga, es que el Señor sabe eso. Que usted Claro. va a dar, obviamente. Ahora bien, a la hora de dar, que es la parte que me llama la atención de esta lección del lunes, a la hora de dar, tengo que saber qué voy a dar. No, es dar lo mejor. Perfecto, sí, es dar lo mejor, pero es suplir una necesidad. Por supuesto. ¿Ok? entiendo. Suplir una necesidad. Hay un pobre que no tiene para comer ese día, pero porque la cosa hasta se puede combinar. Y de repente yo necesito limpiar un poco la casa. Sé que quizás cuando viene a ver, lo que él va a hacer no vale la cantidad de dinero que yo quiero darle para Sí. bendecirlo ese A esa día. persona, Sí. claro. Pues, manito, ven, vamos a ayudar, ayúdame a fregar, ayúdame a hacer esto. Al final del día, tenga. ¿Por qué? Porque necesito crear también la cultura del trabajo, Claro. aún en el pobre. Exacto. Porque ese pobre, nosotros de repente tenemos pobres que no quieren ser ricos. Que no y quieren y que trabajar. no quieren trabajar. Por porque eso. Hay una cultura. Porque hay una cultura de que como todo me llega, porque yo soy pobre, como todo me llega, ya yo no quiero hacer otro tipo de Si tú cosas. notas de las recomendaciones para era una vez era un año, una bebé, un año cada 6 años. Durante esos 6 años tenían que trabajar. Durante eso sí, porque era a los 7 años y tú no vas a esperar a los No, porque 7 el años. tema con ese año era que la persona iba a recibir beneficios sin la necesidad de hacer nada para recibir eso. Pero durante los otros 6 años, ¿cómo iba a sobrevivir? Tenían que trabajar, incluso lo que se manejar. quedaba dentro de la cosa, ellos tenían que trabajar para, o sea, no era que el dueño se lo recogía, se lo ponía en una esquina No, y lo ellos tenían mandaba a que ir a buscar y buscar. recojan eso, no, Dios no, déjenlo ahí. Sí. Si ellos quieren, lo vayan a Vayan a recoger. buscar ahí. El que no quiera salir de su casa o del ranchito donde vive para conseguirlo de comer, pues no va a comer porque no es que se lo van a llevar. No. Tenía que salir al lugar donde se estaba cosechando, quién sabe a qué distancia, para conseguir lo que se le estaba ofreciendo. Y eso se aplicaba en un punto tan sensible hasta en el maná. Claro. O sea, el que no salía a Ah, recoger su recoger su manacito, maná. no había maná. Impresionante la lección del Hasta- Señor. y hay una canción de un señor que se llama Paredes que dice, los que se levantan temprano recogían el maná, Recogen el maná. pero el que tarde lo hacía no recogía nada. Exacto. O sea, el maná solía caer a muy temprana hora del día. Pero el individuo que se levantaba tarde, cuando ya el sol le daba el maná, Por eso el mismo Salomón dice que la mano del perezoso empobrecerá. sí. O sea, la pereza, porque el Señor no es que va a eximir que alguno de nosotros toque la pobreza, pero tampoco nos va a permitir a que lo que vamos a recibir sea que nos lo lleven en funda a la casa. No, nosotros tenemos que de algún modo pedirle al Señor que nos ayude a hacer equilibrio en esas cosas, porque a veces nosotros queremos ayudar a alguien eximiéndolo de su responsabilidad. Más sin embargo, cuando vemos que el Señor suplía una necesidad, no eximía al que la recibía de cumplir con una parte para recibir eso. Exactamente. Quiero ahí afinar algo y es que hay dos personas que tenemos responsabilidad de ayudar al necesitado. El individuo, nosotros como persona individual, personal, ¿verdad? No podemos delegarle esa responsabilidad a instituciones, no. Como individuo
tenemos la responsabilidad de ayudar al caído, a la viuda, al huérfano, a ese grupo de personas, ¿verdad? Cierto. Y también lo necesitamos hacer como institución. O sea, la iglesia, en este caso, nuestra iglesia adventista del séptimo día, tiene la responsabilidad también, es la institución puesta en el mundo para ayudar a los necesitados. Sí, señor. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que yo voy a decir, la iglesia no ayuda a los necesitados. No, no. Si la iglesia no ayuda a los necesitados, igual, como individuo, yo tengo la responsabilidad de ayudar a todo el que está ahí. Y voy a ir un poquito, quizás, a lo más personal. Mi responsabilidad como hermano adventista del séptimo día que vivo en el campo debería ser, ¿tú sabes cuál es? Sembrar. Porque el Señor, para nadie es un secreto, el Señor ha puesto el campo para enriquecernos. Y cuando yo siembro y tengo, ¿verdad?, excedente en producción, ¿qué yo debería hacer? Enseñarle a los hermanos. O sea, agarrar de esas naranjas, agarrar de la yuca, agarrar de los guandulitos, agarrar de esto y coger para allá abajo. Mira, hermano, esos guandulitos, mira, hermano, esa naranjita, mira, hermano, esa yuquita, mira, hermano, esto. O sea, aún mayor es mi responsabilidad viviendo en el campo para con los pobres, con la bendición de sembrar que Dios me da. Así es. Hay un punto, y aparte de terminar esta lección, dice que quiero señalar un texto que dice que el que da al pobre no tendrá pobreza, y que dice que también, eso es Proverbio 28-27, el mismo Proverbio 28 dice que el que al pobre da, a Dios presta. Hay algo muy importante con respecto al favorecer al pobre, y es que el pobre no tiene cómo devolverte. Sí. Tú estás dando sin esperar nada. No, es que es natural, que tú no vas a recibir, porque que no, tú solo estás dando porque él no puede devolverte. Por eso, cuando nosotros hacemos obra de caridad, por así decir, hacia aquellos que no lo pueden devolver, nosotros ahí es que estamos dando. Porque que si hacemos algo para quien nos lo puede devolver, no hicimos nada. Y hay un consejo de Pablo que yo lo vi muy interesante antes. Yo lo veía como extraño, pero de repente como que uno lo entiende. ¿Qué dice? Haciendo el bien principalmente a los hermanos de vuestra fe. En nuestras iglesias muchas veces tenemos muchos pobres, muchos necesitados, mucha necesidad. Que pasa a veces desapercibido porque los sábados en la mañana, ese hermanito, nosotros, hermanito pobrecito, se pone elegante, se sabe. Y tú crees de repente que en la iglesia no hay necesidades. Y en nuestras iglesias está, pero full de muchas necesidades, que como antes se hacía en los primeros tiempos cuando yo entré a la iglesia, las dorcas, los ancianos, tú veías los viernes en la tarde, en la recibida del sábado, con su canastica, llevando, mira, hermanos que se identificaban que realmente eran pobres. Eso debería otra vez retomar eso. Sí, empezar a trabajar esa parte. Muy bien. El joven rico. Es la lección del martes. Eso le hizo una petición tremenda a este muchacho. Sí. Los discípulos veían al joven rico como la solución, bro. Era un modelo. La solución al tema al tema económico. Al problema de ellos. Al problema de esta iglesia. O sea, esta iglesia... Claro. Aquí no somos muchos, aquí lo que somos son 12. 13 con el maestro. Porque mira qué sucede. Mira qué sucede. Te voy a decir algo que suena crudo, pero lo es. Lo digo. Dígalo, mi hermano. Una iglesia de pobres, ¿tú sabes qué trae? Más pobre. Más pobre, exacto. Una iglesia de ricos, o sea, se oye así como que... Una iglesia de ricos, ¿tú sabes lo que trae? Más rico. Más rico. Sí, claro. Porque el amigo del rico es el rico. Sí. Y cuando un rico recibe el evangelio, pues se lo predica mayormente a otro rico. A su ambiente social. Igual los pobres. ¿Quién fue lo que los discípulos de Jesús vieron en este individuo? Ya. No, la solución. O sea, este se bautiza con nosotros. Este forma parte de nuestro grupo. Como Judas. El mismo pensamiento que tenían cuando vieron a Judas. Cuando vieron a Judas, exactamente. Se acabó comer cualquier cosa en la calle. Se acabó eso. Se acabó dormir en cualquier lado. Vamos a pagar los mejores hoteles. Vamos a pagar los mejores hoteles. Ahora sí el ministerio está agarrando fuerza. Sí, ahora sí la cosa. Sí, ahora sí el ministerio está agarrando fuerza. Se bautiza este muchacho y después atrás de él. No, viene otra. La clase social a la que él pertenece. Ahora, yo siempre me he puesto a pensar,
¿Cuál era el problema de Jesús a aceptar a ese individuo tal cual él estaba? Porque le iba a dar una falsa noción de lo que era la verdadera bendición del Señor. Porque recuerden que en la lección anterior, decía, o sea, del día anterior, el lunes, sobre el asunto de la prosperidad. O sea, que se creía que el pobre era maldito, el que rico era bendito. Sí. Otra cosa es que el Señor sabía que realmente, aunque lo recibiría, o si le abría las puertas, en esa condición, él iba a estar con el maestro, pero al igual que otro, iba a estar perdido. Sí. Es decir, lo voy a tener aquí, claro, él va a mirar esto, y claro, y vamos a ser bendecidos de pronto por la posición La que presencia ocupa, del ¿no? muchacho. Pero está perdido el muchacho y va a continuar perdido. Si yo no lo enfrento con, o sea, el Dios que él trae consigo, Exacto. entonces el muchacho se va a quedar perdido aquí. Eso, que está bastante bien, lo aplicamos al muchacho. Ahora, haciendo una aplicación al ministerio de Jesús. O sea, lo aceptamos tal cual el muchacho viene, sin decirle qué cosa cambiar, qué sucedería. Lo mismo que está sucediendo Hoy. con las iglesias hoy. Que por temor a los ricos, rebajamos ciertas normas para que ellos se sienten en nuestros templos. Porque si le decimos, espérense mis hijos, Ese tipo de negocio Jesús no lo aprueba. ese negocio por el cual tú estás recibiendo esas ganancias, el No Señor es no lo aprobado aprueba. por el Señor. ¿Tú sabes qué va a hacer ese rico? Se Se va. va por aquí. Y esa bendición, Se va para otro lado. que nosotros, ¿verdad? No es una bendición nada, pero esa bendición deja de caer al arca. Jesús sabía que si le daba entrada tal cual, también tenía que suavizar ciertas normas dentro del No ministerio. solo eso, brother, que hoy las religiones tendrían una base de donde Echar mano. recostarse para aceptar eso. Para Como lo han aceptarlo. estado aceptando, claro, sin una base, imagínate que hubiera Imagínate una base. para ello. Impresionante brother. lo Realmente del la Señor. religión, bueno, no estuviera ni cerca de lo que es hoy, porque por lo menos hay 2 o 3 que han entendido y que han tratado de mantener en medio de la convicción correcta, porque dentro del pueblo de Dios nosotros somos conscientes de ello. Hay personas que son fieles y que se han mantenido leales, pero lamentablemente y desafortunadamente hay muchos que se han vendido. Porque no necesariamente el Señor le iba a quitar la riqueza. No. Ahora, lo que él necesitaba entender, que para entrar al pueblo, él tenía que subyugar su riqueza, su paradigma, su forma de ver las cosas necesitaba cambiar. No importa fuese rico, pobre, hacendado, lo que sea. Lo que todos necesitamos entender hoy es que no importa que tú seas quien sea, para entrar al pueblo de Dios tiene que Cumplir las condiciones. cumplir las Y condiciones. interesante, porque cuando nosotros entramos en el contexto del joven rico, nosotros, o sea, tenemos que darle la connotación a la escritura que tiene. Cuando el joven rico viene, escuchen qué es lo que Jesús le dice. Mira, si tú quieres seguirme, hay una sola cosa que tú tienes que hacer. Tú tienes, escuchen, no le está diciendo que se deshaga del dinero que tiene, no. El problema eran las posesiones que tenía, porque él le dice, vende lo que tienes, o sea, las posesiones que tú tienes, es decir, el dinero que tú tienes, ¿cuál es la palabra que utilizamos? Conviértelo en corriente. Sí, en no, efectivo. pero cuando tú lo okay, el dinero que tú tienes invertido, Ok. yo quiero que tú te deshagas de esa inversión, ¿verdad? Es decir, que tú vendas eso que tú tienes y no le dice dalo a los pobres, le dice y da a los pobres. Es decir, el Señor no le estaba diciendo que se quedara pobre al joven rico. Le estaba diciendo, de eso Tienes que, da a los exactamente, es que tú no estás aplicando el principio que debe aplicar el cristiano, porque Dios no está mandando tampoco al que tiene a que sea pobre. Le está diciendo, tú tienes que practicar el principio de qué? De ser una bendición para otros, de ser un canal para que otros se beneficien de eso que yo te he dado. Porque ese era el problema con el joven rico, que lo que tenía lo tenía aquí, arraigado, y no quería desprenderse de No nada de quería ello. soltar. Es decir, en él no estaba la dadivosidad. En él no estaba la No devoción. estaba eso. El Señor le dijo, no, este hombre, aunque está aquí, me imagino yo, ¿no? Ahora pensando, cuando viene a venir a nosotros no va a querer Ni a soltar nosotros. nadie, para que la obra de Dios crezca. No, es que es importante, o sea, y miren que Jesús no estaba dispuesto a sacrificar. Miren, el Señor dejó el atrio, los cielos, para hacerse pobre con nosotros, Así es. según lo dice el apóstol Pablo. Tampoco le va a rebajar la norma a nadie. Tampoco le iba a O rebajar. sea, si tú quieres ser rico en el cielo, tienes que mostrarse. Eso digo, bienaventurados los pobres,
porque ellos del reino de los cielos, claro, los pobres en espíritu. En espíritu, En claro. espíritu, pero esa pobreza espiritual es una dependencia continua del Señor. El problema de lo que nos creemos a veces suficientes por asuntos económicos es nuestra autosuficiencia, que no necesitamos de nadie porque lo que tenemos nos permite alcanzar lo que nosotros andamos buscando Así sin es. tener que andar rogando ni nada por el estilo. Sin embargo, en la lección del miércoles hay otro caso. Igual de una persona rica, pero que Jesús no le hace. La petición, ¿Por qué no le hace la petición a Saqueo? porque que a le hizo uno el sí, a joven otro rico? no, si son los dos Si ricos. son los dos, si los dos tenían dinero. ¿Verdad? Y es interesante eso. y Vemos me- el me- caso. Me encanta. Son los dos ricos. Así es. Tienen los dos cierta posesión, solo que Saqueo, bueno, dentro de la sociedad Era funcionario. era un funcionario, no era bien visto dentro de la No, sociedad, pero igual era era rico. rico. Era rico. Igual era Tenían rico. chele los dos. Los dos estaban detrás del reino. O sea, los Sí. dos querían entrar al reino. Así es. Jesús le hace la petición porque conocía el corazón, del joven. del joven Ahí es rico, donde ¿verdad? queremos caer. Él también conocía el corazón de Saqueo. Así es. Y lo que Saqueo le dice, si le dice lo mismo al joven rico, el joven rico hubiese estado encantado De hacer, posiblemente. de hacer eso. O sea, si Jesús viene, el joven rico, Le el plante- Señor, le ¿qué plantea. hago para la vida eterna? Bueno, mira esto. Mira, yo quiero cenar esta noche allá en tu casa. Uf, Vamos, Señor, señor, pero eso, venga acá, un hay banquete. un banquete por todo lo alto. le hace un festín. Pero el Señor sabe lo que significaba para el joven rico el ir a cenar en la casa del joven rico. Porque eso lo iba a llenar de... Autosuficiencia. El Señor vino aquí a mi casa. ¿Tú sabes quién estaba aquí el otro día cuando él hablaba con sus amigos? ¿Sabes quién estaba aquí anoche? El maestro. El maestro. Sin embargo, en Saqueo no le dice muchas cosas. ¿Cuánto hace arriba, muchacho? Mira, baja, que voy para tu casa a Para comer. tu casa que yo voy. Esa impresión que causaron esas palabras en Saqueo, ¿sabe? Reconociendo Marco- su condición Un rico pobre. y en base a qué había conseguido sus riquezas. Imagínense eso. Me gusta algo. Y es que eso no era común en el tiempo de Jesús. O sea, no era común que yo me autoinvitara. Común no solamente el autoinvitarse, sino a dónde se ¿A estaba dónde invitando. se estaba ¿Y dónde se estaba Porque invitando? el Señor sabía la fama que tenía ese hombre. Exactamente. Un tigre. Pero el Señor autoinvitarse, o sea, eso era, imagínate, porque Como Saqueo pasar- le pudo haber dicho, ¿qué pasa? Y esa confianza, sí, venga, tranquilo, ¿sabes? ¿De qué tú me estás hablando? Además que el Señor no solo se está invitando a él, sino que está invitando, Una multitud que viene con él, a los un 12. batallón. pero Saqueo no solo le da la bienvenida en la casa al Señor, no solo le da la bienvenida al Sino Señor, que deja que la multitud entre. sino que deja que la multitud entre y hace lo que el Señor le pidió, Al que joven no le rico. pidió a él, pero lo que él le pidió al Al joven joven rico, rico. Lo hizo Saqueo. lo hizo Saqueo. Interesante. ¿Cómo? Espontáneo, tranquilo. Porque Saqueo aceptó la norma. Lo que el Señor le dijera Sabía. iba a hacer. Simple. No solamente la cuarta parte, el Señor le decía, de lo top, o sea, que lo iba a dar todo. No, Saqueo sí. Sí, Saqueo porque aunque creemos que Saqueo se haya quedado pobre porque dio la cuarta parte, no. No. No, él no dio, porque mucha gente entiende que dio la cuarta, no, él dio la cuarta parte de todo aquel que él había engañado. Sí. Pero él tenía muchas riquezas Sí. que no necesariamente Era eso. procedía del engaño. Porque había una ganancia que era legal. Claro. Y había otros negocios que él hacía, posiblemente aparte de la recaudación de impuestos. Ahora, qué interesante. Yo me imagino los discípulos mirando un caso y mirando el otro. ¿Cómo era que Jesús trataba al ser humano? Yo digo, El manejo. caramba, es que privilegio estar al lado de Jesús y Estar al lado del aprender de ese modo. Porque yo vengo al joven rico y dice, bueno, este muchacho no tiene la apariencia de Saqueo, no tiene la reputación de Saqueo, no tiene la trayectoria de vida de Saqueo. Es un muchacho que entra a la sociedad es un muchacho correcto. Mas, sin embargo, cuando Jesús le hace la petición, que al parecer en apariencia no iba a ser algo difícil, porque si supuestamente había guardado los mandamientos, no había ningún problema en hacer otra cosa para heredar el reino de los cielos. Entonces, cuando Jesús le hace la petición, no la capta. Mas, sin embargo, a Saqueo el Señor no le dice nada, y Saqueo en su necesidad de Jesús, busca de Jesús, se rompe la vergüenza, se sube al sicomoro, y Jesús no dice nada, simplemente él quería verlo, porque él no conocía a Jesús. Cuando él ve a Jesús, Jesús le dijo, baja, que es menester que hoy yo vaya a tu casa. Y entrando eso, Jesús se sienta. Yo imagino la alegría del Señor. Sí. O sea, tranquilo, y mirando a los discípulos esta escena.
Recuerden que Jesús estaba en la casa de un ladrón primero. O sea, no es natural que un pastor, que un hermano misionero, sepa de que es un ladrón y vaya con sus hijos, porque los apóstoles eran los hijos de Jesús, y se siente a hablarle al ladrón. Difícil. Wow, yo digo, tremendo. Cómo el Señor trata al ser humano. Y aunque Zaqueo era rico, es la única vez en la Biblia que menciona que Jesús estuvo en contacto con Zaqueo. Y en adelante, Sí, sí, no, ya no se vuelve a mencionar. ni que lo seguía, ni nada de eso. Pero más sin embargo, tenemos testimonio de los eruditos del tiempo de Jesús, que esos ricos sostenían la obra de Dios, sostenían a los discípulos. Más sin embargo, Jesús nunca se presentó como el que necesitaba. No. Nunca. Siendo pobre, Wow, interesante. nunca se presentó como alguien que necesitaba. Al revés, siempre fue alguien que dio. No, eso fue el extremo porque fue un extremo tan grande que permitió que sus finanzas, porque era su ministerio, él, Claro, al fin y era al el cabo jefe. él era el jefe ahí. La manejara el que él sabía. El que sabía que era ambicioso. que era ladrón. Hasta sí. más no poder. Hasta más no poder. Y Jesús sabía que, Sustraía al hombre. mira, y eso es un asunto tan profundo. No, eso es complejo. Al final ese dinero es el dinero del Señor, porque la gente lo daba para la obra de Lo mismo, Dios. habían pobres que se desprendían de lo poco que tenían para bendecir. Pero ahora Jesús se comprometía a bendecir a ese. Ese es No a Jesús, Judas. eso es como- No era joda. ese. Sin embargo, él permitía, o sea, él sabía que Judas robaba y aún lo mantenía ahí como tesorero. Él quería alcanzar el Por corazón amor a, a los no discípulos. solo a Judas, sino también a A los los demás discípulos. discípulos. Y eso es Impresionante lo de Jesús con la gente rica. Más sin embargo, Jesús declaró, le dijo a los discípulos, bueno muchachos, el problema es que para un rico entrar al reino de los cielos, un asunto va a ser difícil, es un asunto difícil. un asunto de fe. Un rico tiene que tener más fe que todos los otros para entrar al reino de los cielos. Claro. Bueno, Entonces nos fuimos a la lección del jueves. Sí, a la- ¿has visto mi siervo Job? ¿Has visto tú a mi siervo Job? Así que, ¿a quién el Señor le hace esa pregunta? A Satanás. ¿Has visto a mi siervo Job? Job y Daniel, que dicho sea de paso, en Ezequiel son mencionados juntos en otra ocasión por ser justicia. O sea, si Daniel y Job estuvieran aquí en medio de nosotros y mencionan a otra persona. Pero Job y Daniel tienen un caso interesante y era que no había manera de acusarlo de nada. De repente Satanás le pudo haber dicho a Dios, mira, tú ves que él es fiel, pero él tiene muchos pobres. Él tiene muchos pobres a su alrededor y él no le deja caer nada a los pobres. ¿Sabes por qué Satanás no pudo rebatir con ese punto? Porque Job, si era un hombre que se identificaba con la necesidad. Job se identificaba. Dije, ¿a qué tú crees? La Biblia dice que él se sentaba en la plaza, pero dice porque él se hacía como, mandaba investigar. Por ejemplo, él veía a una mujer que iba a media cosa, un hombre. Investígame. Averígame quién es ese. Mira, sí. Ve a ver cómo está en la casa. ¿Qué le hace falta? Ese se está yendo de lado. Mira a ver si en la casa los gatos están en el fogón. A ver qué le hace A falta. ver qué le hace falta. Ese era Job. Es interesante porque... Por eso fue que él le cuando- multiplicó. Claro, cuando leí la experiencia de Job, o sea, mientras uno lee el principio, ¿no? Cuando Dios y Satanás hablan acerca de este hombre, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, tantas cualidades de una sola persona. Ver lo que Y hacía dada Job, por quién la da. claro, y dada por Dios, que no es cualquiera, no es igual que tú hables de mí o que yo hable de ti. Exactamente. Que sea Dios mismo el que mencione tu nombre y de esa manera, ¿no? Sí. Y cuando entonces leyendo la escritura, miré eso, la experiencia de Job, que si mal lo recuerdo, está en el capítulo 29, esa experiencia en donde él recuerda las cosas que él hacía en medio de la sociedad. Yo decía, wow, este hombre con razón, y Dios, o sea, expresaba esa palabra de él, porque era un hombre que estaba totalmente interesado. El ministerio de Job, además del ministerio familiar, estaba entrelazado con las necesidades de la gente que estaba a su alrededor. O sea, todo, sí, y era tan interesante que dice que las personas de edad avanzada, los que aparentemente tenían conocimiento, lo esperaban en la plaza. Cuando Job llegaba, nadie hablaba. Dice que lo esperaban como a la lluvia. Es decir, como cuando hay sequía y viene la lluvia. ¡Wow, Job! ¡Qué Para gusto escuchar verte! sabiduría. Para escuchar a ese hombre de sabiduría. Dios hablar. Sí. ¿Sí? Entonces yo decía, es interesante porque en nuestro medio, chicos, es difícil ver a una persona con tal influencia. Sí. Con la Y buena no es que influencia. no las, y Con no las puedo dos. decir que
Porque está la influencia económica No, y o sea, la influencia espiritual. exacto, pero yo me estoy refiriendo a esa influencia espiritual. Que las personas quieran verte, quieran escucharte, quieran estar contigo, no solo porque tú le dices palabras hermosas, sino porque también tú estás interesado en la necesidad de esa persona. Cierto. Job usaba el método de Jesús antes de haber sido dado el método de Jesús. Exacto. O sea, él se interesaba en la gente, le cubría sus necesidades, le hablaba del Señor. Así es. Claro. El problema mucho hoy es que muchos hablamos del Señor sin cubrir necesidades. Y otros cubren necesidades sin necesariamente Hablar del Señor. Nosotros hemos adoptado un sistema de evangelismo muy político. demasiado. Muy político, solamente el hablar y no hacer. Y tristemente a veces creemos que para poder hacer algo por la gente necesitamos escalar ciertas esferas sociales o a llegar a ciertos puestos de influencia para desde allí canalizar. Si usted no canaliza diciendo nada, cuando llegue allí, él al revés, lo que va a hacer es lucrarse. El que no da 5 pesos cuando tiene 10, cuando tenga 1 millón va a ver eso más bonito, porque es que el dinero se ve bonito cuando está junto y mucho en tu mano. Tú lo ves bonito y no quieres, tú sabes. No, Dios Exacto. lo dijo, el que no es fiel en lo poco, Pero tampoco en lo mucho. no puede ser en lo La mucho. evidencia de Job es que nosotros tenemos un ministerio personal que hacer con los que están a nuestro alrededor en el sentido de necesidad. Donde haya un hijo de Dios, tiene que haber solución Hay una... en la medida de tu posibilidad. Exactamente. Porque no necesariamente tú tienes que darle un bien económico, material, hasta una diligencia que tú le hagas, una orientación que tú le des, Lo que tienes a la mano. lo que tú tengas a mano. Yo creo que la experiencia de Job, claro, podríamos durar toda la clase hablando de las experiencias de Job. Sí. Y algo que nos ayude a entender realmente lo que había en el corazón de Job y qué tanto estaba aferrado a lo que tenía, fue cuando el Señor le quitó todo, que dijo, desnudo salí del vientre de mi madre Y así y volvió. desnudo me iré. Jehová dio, Jehová Jehová quitó, porque es que esto no es mío. Alabado sea el nombre de Dios, porque yo lo que soy es un simple administrador. Y yo creo que cuando nosotros entendemos eso, es cuando en realidad podemos, en la escasez y en la abundancia, glorificar el nombre de Dios de la misma manera, con el mismo espíritu. ¿Sí podemos entender eso? Que lo que muchas veces pasa es que cuando tenemos 2 pesos y nos vemos ahora con 1, ya ahí empezamos a... Ya no se puede ayudar. Ya. No, y no solo eso, que empezamos a cuestionar a Dios. Sí, Pero sí. eso es del Señor, y el Señor usted lo que es un administrador. Job y Abraham vivían de la misma manera. Teniéndolo todo, vivían como el que no vivían tenía como que no nada. tenía nada. Interesante. Nosotros a veces, no teniendo nada, vivimos Queremos mira, como el que lo tiene todo. Y termino con entonces la cita de Job 29, 16, que dice, y padre para los 16, y padre para los necesitados de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Interesante. O sea, la causa que él no Hay que entendía, investigar eso ya. hay que investigar, hay que ver por qué esa persona está Está en esa Pero con condición. diligencia. Pero- No es que vamos a ver qué pasa o vamos a ver cómo se dan No, las como cosas. algunas personas, a veces tú vas a una oficina de un hermano o tú vas a casa de un hermano y le planteas la necesidad. Y el hermano dice, hablamos después de eso, hermano, que ahora. nos ponemos de Pero te dice después, no para investigarlo. No, Para salir de es ti. para que el asunto se pare ahí. Ya tú, cuando hablamos después de eso, ya de eso no me hable más, que hasta aquí llegó esta conversación. Interesante. ¿Verdad? Que el Señor nos ayude a poder. Y ya ahí para terminar, necesitamos entender lo que el Señor dijo, es mejor dar que recibir. Así es. ¿Tú sabes por qué es mejor dar que recibir? Porque el Señor te va a usar como un canal, como una fuente. Y lo que sucede con la fuente es que mientras más agua se le saca, más agua da. Más saca, más da. Entonces el Señor quiere eso mismo con nosotros. No que cautericemos las bendiciones, o sea, que amarremos las bendiciones, no. Sino que podamos soltar esas bendiciones de las que Él nos está dando. Y Él nos seguirá dando bendición en la misma medida que nosotros estemos impartiendo bendición. Ojalá y que eso sea una realidad en nuestras vidas. Bueno, que el Señor nos bendiga y que Mateo 25 se pueda decir de nosotros en aquel día, venid bendito de mi Padre, Heredad. heredad el reino preparado para vosotros Desde desde antes de la fundación del mundo. Que el Señor nos lo bendiga. El Señor te bendiga. Amén.